Pues, doctor Jiménez, ¿cómo podemos estar los colombianos después de estos escándalos en las Cortes, que son solamente la conclusión y el resultado de los escándalos que vienen de muy atrás, desde cuando las Cortes empezaron a ser elegidas por el Parlamento a través del Consejo Superior de la Judicatura? Pero en fin, ¿para qué comentamos lo que ya sabemos? Por ahora, cuéntenos, por favor, ¿cuál es el proceso que se sigue contra el doctor Oscar Iván Zuluaga y en el cual se le rechazó, dentro de ese proceso se le rechazó una tutela que usted interpuso? Y no sabemos por qué se rechaza una tutela cuando hoy se han violado todos los principios procesales que en la Constitución están consagrados en favor de alguien a quien se persigue. Doctor Jiménez Leal, explíquenos por qué. Sí, doctor Londoño, yo solicité al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca que excluyera las pruebas existentes en el proceso administrativo del Consejo Nacional Electoral y que fueron practicadas y obtenidas sin la participación nuestra, ¿sí? Lo que denomina el artículo 29 de la Constitución Nacional la nulidad de pleno derecho, que da lugar a la exclusión y que además califica la jurisprudencia universal como inexistente porque fueron obtenidas en esas condiciones. Entonces, se pide ser excluida del proceso con el fin de que el Consejo Nacional Electoral pueda decidir de fondo, sin pensar en caducidad alguna, sobre las pruebas lícitamente obtenidas, limpiamente obtenidas, existentes en el proceso, y que todas ellas favorecen sin ninguna sospecha al candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga Escobar. Doctor Jiménez, usted se refiere a unas pruebas que se practicaron supuestamente en el Brasil. Sí, señor. Todo empezó porque una revista muy prestigiosa en el Brasil, denominada Veja o Bella, publicó una noticia, una nota, un comentario diciendo que posiblemente a la campaña de Zuluaga, el publicista, en relación con la campaña de Zuluaga, el publicista habría recibido un pago adicional. Sin embargo, el mismo autor del comentario dijo que jamás entrevistó al publicista Duda de Mendoza y que solamente es un comentario o rumor recogido en los pasillos del Tribunal Superior del Brasil. Nosotros, ni cortos ni perezosos, obtuvimos muy temprano la certificación de que allí no había ninguna entrevista, que Duda nunca había hablado, que no podía hablar porque tenía un compromiso con la Fiscalía del Brasil en el sentido de no mencionar nada hasta el año 2018, 2018, que después fue aumentado hasta el 2022. Entonces, esas pruebas para nosotros han sido reservadas y confidenciales, y por lo tanto estamos como San Esteban, el primer mártir cristiano, lapidado, recibiendo las piedras de todo el mundo, atados de pies y manos, sin podernos defender, porque violaríamos el compromiso de confidencialidad que tenemos con el Consejo Nacional Electoral. En esas condiciones no hemos podido defendernos públicamente. Las actuaciones del Consejo Nacional Electoral las hemos sabido por los medios de comunicación. Desde mayo pasado supimos del pliego de cargos por revelación que hizo de él mismo el espectador, pero no nos hemos podido referir a las pruebas confidenciales en las cuales no hay la más mínima sospecha, el más mínimo indicio que desvirtúe la conducta honesta de Oscar Iván Zuluaga y de su hijo David. Bueno, doctor Jiménez Leal, esto nosotros lo llamamos un engavetamiento. A Oscar Iván Zuluaga lo engavetaron,
con un escándalo en el Brasil, que es un escándalo periodístico de una revista, pues Bella es una revista muy difundida en el Brasil. Usted dice que muy prestigiosa, yo digo pues que es la revista de los escándalos, de los cuentos, de las sospechas, de las infidelidades que se cometen entre los actores, las actrices, los cantantes, las cantantes. Eso puede ser lo que hay en la revista Bella. Y no hay una... Quería decir famosa, no prestigiosa. Ah, gracias. Bueno, estamos totalmente de acuerdo. Y entonces, ese cuento es una prueba contra Óscar Iván Zuluaga y el Consejo Nacional Electoral lo tiene engavetado. Y usted propone una tutela que es elemental. Señor, refiérase a las pruebas que practique aquí, en presencia mía, en contra de mi cliente, a ver qué tiene usted, pero no me traiga de prueba una revista de Brasil en un articulito de 10 renglones que solamente recoge una sospecha que no está confirmada en ninguna parte y por nadie. ¿Cómo le pudieron negar esa tutela, doctor Jiménez? ¿Qué le dijeron? Sí, por cuestiones de procedibilidad. Dijeron que como nosotros tenemos el campo abierto en el Consejo Electoral para corregir los errores o subsanar las pruebas ilícitamente conseguidas o controvertirlas, pues nadie puede controvertir una prueba inexistente porque esa es la sanción máxima que tiene el derecho colombiano para las pruebas nulas de pleno derecho, aunque suene redundante, de manera que es imposible corregirlas dentro de ese mismo proceso. Además no ha habido la voluntad política, porque yo antes de la tutela solicité la exclusión al magistrado ponente y la rechazó de plano sin aducir ninguna razón, de manera que nosotros insistimos en la tutela y en el día de hoy presentaremos la impugnación ante el honorable Consejo de Estado con el fin de que revoque la del tribunal y conceda la tutela en el sentido de protección que la hemos solicitado. Doctor Jiménez, si esta tutela prospera, el proceso contra Óscar Iván Zuluaga queda en nada y Óscar Iván Zuluaga hubiera podido reemprender su camino hacia la presidencia de la República. Harta falta está haciendo el doctor Óscar Iván Zuluaga en ese debate. De manera que si hay una cosa urgente, un perjuicio que es inevitable de otra manera, sino a través de otra tutela, es en este caso. Y le dicen, no, espérese, tenga paciencia, es decir, para el próximo debate electoral en el año 2022, ¿o qué? Así será como usted lo ha previsto, pero confiamos en el buen funcionamiento de las instituciones colombianas a pesar de todo lo que ha pasado. Pues sí, doctor, pero estamos perdiendo tiempo y tiempo es lo que no tenemos para perder. El país necesita una voz como la del doctor Óscar Iván Zuluaga. Mire usted, en este momento de crisis económica total y absoluta del país, cuando la gente, ¿cuántos colombianos tienen hambre? Cuando hay un horizonte de desempleo para toda la juventud colombiana, cuando el fisco nacional está quebrado, cuando se vinieron al piso los recaudos tributarios, cuando esta nación tiene un déficit en cuenta corriente colosal, cuando se nos viene una descalificación de las empresas de riesgo, ¿a quién necesita el país? La voz ilustrada, la voz del gran economista, la voz del gran exministro de Hacienda que fue compañero de lucha en esa materia con el doctor Álvaro Uribe Vélez, y resulta que estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos para perder, doctor Jiménez? ¿Esto no lo entienden los magistrados del tribunal? ¿Que no hay tiempo para perder? Yo confío aún que en los próximos días, semanas, el Consejo Nacional Electoral tenga bien resolver de fondo todas estas cuestiones que estamos discutiendo y que se han planteado. Sigo con la esperanza en que muy pronto vamos a tener una respuesta favorable, que el doctor Óscar Iván va a salir avante y que no queremos ser honestos por caducidad, sino porque así lo diga el Consejo Nacional ante la ausencia de la más mínima sospecha sobre su conducta honorable. Bueno, doctor Jiménez Leal, ¿y el engavetamiento qué? Que no se le olvide que aquí hay una pena
que no está definida en el Código Penal colombiano ni en el Código Disciplinario. Código Penal están las penas de presidio, prisión, arresto, multa, interdicción del ejercicio de ciertos derechos y de ciertas facultades, pero la pena de engavetamiento no estaba prevista. ¿Usted no cree que sometan al doctor Oscar Iván Zuluaga a la pena de engavetamiento? Es decir, que lo dejen ahí congelado y que se conjure o que se desencadene finalmente, que se consume, perdóneme, que se consume este atentado contra él, que es un atentado contra la democracia colombiana. Es que aquí... Permítame, doctor Londoño, responderle como el poeta antioqueño. No lo sé. O sí lo sé, mas no lo digo. Esta rosa o este trigo. Bueno, ya con ese verso del poeta antioqueño ya quedó dicho todo. Pero yo simplemente le hago mención al hecho de que no es el interés personal del doctor Oscar Iván Zuluaga. Le agrega una nueva campaña e inclusive ser presidente de la República le agrega fama a la mucha fama que ya tiene. ¿Qué significa eso? ¿Qué vale? Pues no, pero ¿qué vale para millones de colombianos que quieren tener a sus mejores hombres disponibles para ayudar a resolver estos problemas inmensos de la nación? Que estamos hablando de la salud de millones de colombianos, doctor Jiménez Leal. ¿Cómo no? Ese no es el interés del doctor Oscar Iván Zuluaga, ni de los miembros de su familia, por distinguida que sean y por queridos que sean. Es la salud de millones de colombianos que necesitan tener en este momento plenamente disponibles a sus mejores hombres, y en ese número se encuentra Oscar Iván Zuluaga. Así lo hemos entendido el equipo jurídico que he tenido el honor de presidir, que desde el principio asumimos la defensa de un gran proyecto patriótico ante todo. Bueno, doctor Oscar Jiménez Leal, pues no nos da usted buenas noticias, y ahora esperar que el Consejo Nacional Electoral falle prontico cuando tiene la tentación del engavetamiento. Conserva esa esperanza. Pues consérvela, la esperanza. No se le olvide que de la caja de Pandora lo único que quedó adentro fue la esperanza, ¿no? Todas las demás virtudes salieron volando cuando Pandora abrió la caja llevada por su femenina curiosidad y alcanzó a cerrarla, y la única virtud que se quedó adentro fue la esperanza, de manera que consolémonos con ella. Para fortuna de todos los colombianos y para fortuna nuestra. Doctor Oscar Jiménez Leal, abogado de Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, por la oportunidad, y a sus compañeros de equipo. Bueno, queridos amigos, queridos oyentes y escuchar, ustedes recuerdan cuando el Estado colombiano consiguió las pruebas contundentes que tenían los computadores de Raúl Reyes, que estaba delinquiendo contra Colombia en la frontera con el Ecuador. Como no intervenía el gobierno ecuatoriano, intervino la Fuerza Aérea, hizo un bombardeo con testigos de la policía, consiguió esos computadores, se los entregó intactos a la justicia colombiana. Se hicieron experticios, nadie había tocado esos computadores, estaban intactos, clarísimos. La Corte Suprema de Justicia dijo que esos computadores no podían servir de prueba porque la prueba no había sido decretada y practicada con el lleno de las ritualidades previstas en el Código de Procedimiento Penal. Creían pues que un bombardeo iba a ser precedido de un juez o funcionario de la Fiscalía que fuera a decir: hoy a las tales horas del día tal, del mes tal, se inicia la sesión y se reúnen las siguientes personas, que venga el bombardeo. Por favor. Y la Corte se niega a aceptar unas pruebas que son contundentes, absolutamente contundentes, de quienes eran los cómplices de las FARC y de Raúl Reyes. Y ahí está Teodora, y ahí están. ¿Cuántos son los que aparecen en esas pruebas? Inclusive hay un libro escrito sobre el particular. No valen. Pero estas pruebas que no existen, que dicen que se han practicado en el Brasil y no está practicada ninguna prueba en el Brasil, entonces esas sí valen contra Oscar Iván Zuluaga.
¿Entienden ustedes? No, no se entiende, Bueno, doctor Fernando. bueno. ¿Cómo era posible que todo un tema tan grave como ese, de la FARC política que anunciaron algún día arrancaría, eso sí quedó en veremos, eso sí Lo que quedó anunció engavetado? un descendiente de las Ibáñez, aquí por este mismo micrófonos. Y ahora, dijo, y ahora tenemos un artículo de una revista como prueba, contundente. ¿Cómo le parece? Un artículo de Bella, que inclusive no es contundente el artículo, porque el artículo mismo dice pues que no ha podido hablar con la gente involucrada en el chisme que está contando. Un chisme de una revista es la prueba contra Oscar Iván Zuluaga. Y ahí está, engavetado. Y el Centro Democrático no cuenta con ese candidato, y el país no cuenta con el doctor Oscar Iván Zuluaga opinando y actuando y obrando, haciendo política en estos momentos de la vida nacional, porque está engavetado en el Consejo Nacional Electoral con una prueba que consiste en un chisme de una revista brasilera. Dios nos tenga de su mano. Óscar Jiménez Leal, abogado de Oscar Iván Zuluaga, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.